Listo. Señores, a ver, en la clase pasada han tenido algunas sesiones con el ingeniero Chang en donde hemos estado hablando acerca de todo el tema financiero, ya, sobre la evaluación de proyectos, y específicamente, ya después de determinar todos estos parámetros que se deben de definir para el proyecto, toca realizar la evaluación, ¿ok? ¿Y qué es lo que se ve en esta evaluación? O sea, primero, ¿qué implica? Implica evaluar o comparar los costos y los beneficios de un proyecto para decidir si es conveniente o no es conveniente ejecutarlo. ¿Por qué se evalúa? Porque queremos obtener más de lo que gastamos, ¿de acuerdo? Y porque debemos de jerarquizar, ya que los recursos no son suficientes para todas las necesidades, ¿de acuerdo? ¿Para quién lo evaluamos? Bueno, se puede evaluar para una persona o para una empresa. ¿Y cuál es el tipo de evaluación? A nivel de evaluación privada es la evaluación financiera y la evaluación económica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí empezamos con el siguiente tema. El valor futuro y el valor presente. ¿De acuerdo? Entonces, para las decisiones de carácter financiero, se pueden evaluar sobre la base de los valores futuros y presentes. ¿Cuáles son las técnicas? La técnica del valor futuro mide los flujos de efectivo al final de la vida de un proyecto. Y la técnica del valor presente mide los flujos al inicio de este proyecto, es decir, en el tiempo cero o la llamada inversión. ¿De acuerdo? En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Permítanme un segundo. Puntero láser. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Nosotros vamos a tener de que en el año cero vamos a realizar una inversión de 5.000. A eso se le llama inversión inicial, al valor presente. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder en el valor, en el periodo uno? Nosotros estamos estimando, ojo, estimando que en el periodo uno vamos a recibir un flujo de 3.000, en el periodo 2 de 4.000, en el periodo 3 de 5.000, en el periodo 4 de 3.000 y en el periodo 5 de 2.000. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Estos valores que están en flujos con respecto al tiempo, ¿ya? Se deben de traer al valor presente basado en una tasa de descuento, ¿ok? ¿Qué es lo que significa? De que esto de aquí debe de traerse al valor presente. Esto de acá al valor presente y así sucesivamente. Y cuando se tenga todo en valor presente, se va a poder hallar un indicador que se llama valor actual neto. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente así funciona y esta es eh, la caracterización que se tiene para el valor futuro y el valor presente. Las fórmulas, bueno, este es eh, la fórmula para el valor futuro, que es el valor futuro al final del periodo n, ¿no? Que va a ser igual al principal o al valor presente, el valor inicial, el valor de la inversión, multiplicado por 1 más la tasa elevado a la cantidad de periodos que existan. ¿De acuerdo? Eso se traduce en la siguiente fórmula, que el valor principal, el valor presente, es igual al flujo futuro multiplicado por 1 entre 1 más la tasa elevado a la n. ¿De acuerdo? Entonces, el valor presente de una cantidad futura se obtiene bajo esta fórmula, ¿ya? Es la misma, descontándolo a la misma tasa. O sea, en la tasa que estamos utilizando acá, esta tasa de interés tiene que ser la misma de la tasa que se está colocando para el valor futuro. ¿De acuerdo? Eso es básicamente uno de los puntos más importantes que debemos de definir o entender previo a todo lo que vamos a ver. ¿Qué es la evaluación de un proyecto? Bueno, el criterio principal que se utiliza el inversionista para aceptar o rechazar un proyecto es la evaluación de la idea de negocio o la evaluación financiera y económica. El objetivo es de que todo proyecto debe de ser evaluado y debe de ser comparado con otros proyectos de acuerdo a determinados criterios a fin de establecer un orden de prioridades. Por lo tanto, el objetivo de la evaluación privada de proyectos de inversión consiste en determinar
básicamente si una alternativa viable desde el punto de vista comercial, técnico y legal, y es también desde el punto de vista económico y financiero. ¿De acuerdo? Entonces, llámese a esto el objetivo o el criterio para la evaluación del proyecto. Hace un momento, cuando estábamos hablando de los flujos de valor presente y valor futuro, hablé de una tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? ¿Ya? A la tasa de descuento se le llama o tasa de descuento, tasa de corte, costo de capital o costo de oportunidad de capital. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es? En realidad es la tasa de rendimiento que una empresa debe obtener sobre las inversiones en sus proyectos para mantener su valor de mercado. ¿De acuerdo? Es básicamente eso. Es la tasa de rendimiento que se debe obtener de las inversiones en los proyectos para mantener el valor de mercado. ¿Ok? En ese sentido, vamos a continuar con la parte de costo de capital. Hasta aquí, ¿alguien, chicos, tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar? Estoy todo claro y que Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. A ver, listo. Entonces, continuamos. Em, a ver, permíteme un segundo. De acuerdo. Listo. Costo de capital. El costo de capital económico, ya, el CKE, o llamado también COC, ya, es el costo de oportunidad del capital, tasa de corte, tasa de descuento, tasa de actualización o tasa mínima de rendimiento aceptable, ¿ok? Es el rendimiento requerido del proyecto, ¿ok? Representa la tasa de rendimiento por, por debajo de la cual no sería racional invertir. Ojo, no sería racional invertir. Permite evaluar un proyecto desde el punto de vista económico o del negocio. Es decir, que no importa el origen de los recursos, permite medir la rentabilidad económica. ¿Ok? Eso, a esto le llamamos el COC. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el COC? El COC es la tasa libre de riesgo más la rentabilidad del mercado menos dicha tasa multiplicado por el beta del mercado. ¿Qué es un beta del mercado? Un beta del mercado es un factor, un coeficiente que determina un poco la volatilidad de la industria o la volatilidad del mercado a la cual el proyecto haga referencia. ¿Cómo se calcula la tasa de descuento económica? Es básicamente la tasa libre de riesgo más el premio por el riesgo. En ese sentido, para esta parte hay una metodología importante con la que debemos de trabajar y es el método del CAPEM. ¿Ok? Em, Cristian, ¿me confirma si se ve mi pantalla? sí, ingeniero, se ve el Excel. Perfecto. Entonces, ¿cómo se halla el COC a través del método del CAPEM? El método del CAPEM es básicamente esta fórmula. Estamos hablando aquí de que el RF es la tasa libre de riesgo, es el instrumento financiero más seguro del mundo, que en este caso normalmente se utilizan los bonos del Tesoro americano. El dato del beta apalancado, desapalancado, perdón. Y para este beta, ya, normalmente se da este dato, ¿ok? Y acá hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque el beta apalancado es el que se debe utilizar en la fórmula, pero el dato del beta desapalancado hay que calcular cómo sería su palanca. ¿Qué quiere decir? De que aquí hay una fórmula, que es este dato del beta desapalancado multiplicado por uno más la tasa menos el impuesto a la renta, multiplicado por la relación de deuda de capital, es decir, el pasivo entre el patrimonio. Y estos datos normalmente o siempre los van a encontrar en el balance general de la empresa. ¿De acuerdo? Este beta apalancado se multiplica por la prima de mercado. ¿Qué es la prima de mercado? Es nada más que la diferencia entre el rendimiento, el rendimiento del mercado menos el rendimiento de la tasa libre de riesgo, ¿ok? Y todo eso se le suma el spread
o el riesgo país. ¿De acuerdo? Y ese riesgo país también es un dato que vamos a encontrar por acá. Entonces, con estos datos, a través de este método del CAPEM, vamos a poder hallar también el COC. ¿De acuerdo? Nuevamente, riesgo, tasa libre de riesgo más beta apalancado multiplicado por la prima del mercado más el spread del riesgo país. ¿Ok? Listo. Chicos, esta parte es media compleja. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quieran preguntar con respecto a esto? A ver, muchachos, porfa, siéntanse libre de abrir el micrófono y dar sus comentarios con respecto a esto. Señores, por favor, les pido de que... Sí, dime, Joana. Ingeniero, buenas noches. Una consulta, esto del beta apalancado, más o menos yo tengo idea, pero ahí tengo una duda. Sí, Beta apalancado se desapalancaba y se volvía a apalancar, ¿verdad? el beta apalancado se desapalanca y se vuelve a apalancar con... Eh, ¿Cómo, no me cómo queda es, claro la cómo, pregunta, discúlpeme. el beta apalancado, si me podría explicar de nuevo, cómo se saca eso, lo que... O sea, acá tenemos la fórmula, ¿no? Aquí pueden ver la fórmula de un beta desapalancado, ¿ok? Para hallar el beta apalancado simplemente es la inversa, ¿no? Es beta apalancado es igual al beta desapalancado por 1 más la multiplicación de 1 menos el impuesto a la renta, que en este caso para efectos prácticos es 29.5, multiplicado por la relación de la deuda de capital, es decir, el pasivo entre el patrimonio. Y eso está en el balance general. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Muy bien. Sí. Genial. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Sí, ingeniero, está ahí, claro. Gracias, Cristian. Gracias por hacer la validación. Perfecto, entonces chicos, continuamos. El siguiente punto que vamos a tocar aquí va a ser el CPPK. ¿Qué es el costo de capital financiero? Es el que permite calcular la rentabilidad financiera de una alternativa de inversión y mide el grado del aprovechamiento del apalancamiento financiero. ¿De acuerdo? En ese sentido, esta fórmula es sencilla, ¿ya? Es nada más que el aporte del intermediario financiero multiplicado por el costo de dicho aporte entre la inversión inicial más el aporte del inversionista, o sea, el cash que coloque el inversionista entre la inversión inicial multiplicado por el COC. ¿Ok? Ya hemos visto el COC. El KB es el costo financiero del aporte del intermediario financiero. En ese caso, la tasa a la que te está prestando el banco. ¿Ok? Entonces sería el monto del préstamo por la tasa del préstamo entre la inversión inicial. Aquí sería el aporte del inversionista, la plata que está metiendo, multiplicado por el COC entre la inversión inicial. Y esa suma nos va a dar el costo de capital financiero. ¿De acuerdo? Esta parte es más sencilla. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a los indicadores más usados para la evaluación de proyectos. ¿Y cuáles son? Son estos 4. El valor actual neto, la tasa interna de retorno, el payback y el coeficiente de beneficio-costo. ¿Ok? Empezaremos con el método de plazo o periodo de recuperación. El periodo de recuperación, o pay, también pay cash, payout, se utiliza para evaluar las inversiones propuestas. Es básicamente el plazo de recuperación, el tiempo en el que vamos a tardar recuperar esta inversión inicial en su totalidad, es decir, la plata que metamos al inicio del proyecto. ¿Ok? Y eso se calcula a partir de flujos de efectivos esperados. ¿Ok? Entonces, el periodo de payback
ya es igual al periodo del último flujo acumulado negativo más el valor absoluto del último flujo acumulado negativo entre el valor del flujo de caja del siguiente periodo. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. El método del plazo o periodo de recuperación, ya, que se llama PRMA, es las mejores inversiones son aquellas que tienen el plazo de recuperación más corto, ¿de acuerdo? Acentúa el aspecto financiero de la inversión y está inspirada en una política de liquidez más que de rendimiento. El proyectista, o en este caso nosotros que estamos evaluando el proyecto, debemos de determinar ese periodo de recuperación máximo aceptable. Ok, imaginemos, en nuestro proyecto nosotros vamos a decir de que sí o sí yo quiero recuperar mi plata en 3 años. Entonces vamos a realizar el cálculo y vamos a colocar como PRMA de 3 años. Entonces, si el PR que nosotros estemos utilizando sobre el payback es menor a 3 años, el proyecto es aceptable. Si es mayor a 3 años, el proyecto debe ser rechazado porque no cumple nuestra determinación como periodo máximo de recuperación aceptable. ¿De acuerdo? Ahora, si ya si vemos un ejemplo de este, ¿qué es lo que quiere decir? Un caso práctico. Tenemos una inversión total inicial de $50,000. ¿Ok? Entonces, los flujos de efectivo esperados para el año 1 en miles de dólares va a ser de 10.5, 13.5, 15, 18, 22 y 13.4. ¿De acuerdo? Respectivamente, por cada año. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener que calcular los flujos de efectivo acumulado. Para el año 1, como no se tiene un flujo de efectivo esperado en el año 0, evidentemente porque en el año 0 solo es inversión, para el año 1 yo debería de tener solo los 10.500. Para el año 2 voy a sumar el flujo de efectivo acumulado del periodo anterior con el flujo de efectivo esperado de dicho periodo. La suma de 13.500 más 10.500 me va a dar 24.000. Y así sucesivamente, 24.000 más 15.000, 39.000. 39.000 más 18.000, 57.000. Y aquí nos va a saltar la alarma. Oye, acá ya estás recuperando tus 50. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir de que en el periodo 4, a grandes rasgos, ¿no? En el periodo 4, yo voy a tener mi recuperación. ¿De acuerdo? Asuma que el periodo de recuperación máximo aceptable es de 2 años y 6 meses, de 2.5. Entonces, yo le voy a preguntar a Angie Vázquez. Angie, si el periodo máximo aceptable, PRMA, es de 2.5 años, ¿tomamos o no tomamos este proyecto? No, no lo tomamos ¿Por qué? porque se está pasando de los años. Lo recupera en el cuarto año. Excelente. Muchas gracias, Angie. Es efectivamente, no debemos de tomarlo justamente por esa razón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el cálculo específico? Para este proyecto, ¿no? Según este método, la recuperación se produce entre el tercer y cuarto año. Pero exactamente, ¿cuándo? Entonces, ya teníamos la fórmula. Decimos que la fórmula sería a nivel de payback, ¿no? Tenemos el número del periodo más el valor absoluto de el último flujo acumulado entre el siguiente flujo esperado. ¿Ok? Y eso nos va a dar este 3.61, que es lo que estamos esperando por acá. Por lo tanto, y tal como dijo Angie, se rechaza el proyecto ya que el periodo de recuperación es mayor al periodo máximo aceptable. 3.61 es mayor a 2.5. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a este tema de payback? Chicos, Ahí, ingeniero, está bien, claro. genial.
Muchas gracias. Perfecto. Entonces, el siguiente indicador es el valor actual neto o más conocido como VAN. ¿Qué es el VAN? El VAN representa el aporte acumulado neto que genera el proyecto durante un periodo determinado, es decir, durante un horizonte de evaluación. Este aporte se expresa en unidades monetarias del momento cero. El VAN indica la contribución neta del proyecto en términos de valor presente. Ojo, contribución neta del proyecto, ¿ok? Neta quiere decir que tú vas a tener ingresos por tanto, pero a esos ingresos hay que quitarle los gastos y lo que te queda es el neto. Y ese flujo, el flujo neto, es lo que vamos a tener que traer a valor presente. ¿Ok? El criterio del VAN se basa en el flujo efectivo descontado o actualizado y por eso se toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula del VAN es sencilla. Es la inversión inicial en negativo más el flujo esperado del primer periodo dividido entre 1 más la tasa de descuento. Y esta tasa de descuento que vamos a utilizar para el VAN es el COC, elevado al número del periodo en el que estemos. Como dije, flujo de efectivo 1 elevado al periodo 1. Si fuera el flujo de efectivo 3, es elevado al periodo número 3. ¿De acuerdo? Y es la sumatoria de todos, la sumatoria de todos. En ese sentido, de esa manera se calcula el VAN. ¿Cuáles son los criterios de decisión? El VAN, si es mayor a 0, se acepta. Si es igual que 0, es indiferente. Y si es menor que 0, se rechaza. ¿Pero por qué se rechaza? Porque no va a cubrir los resultados de la inversión inicial. ¿De acuerdo? Eso es con respecto al VAN. Chicos, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿Sí? ingeniero, disculpe, ¿podría repetir la parte sobre la desigualdad de los criterios? Le escucho un poco entrecortado, ingeniero. Sí, sí, de acuerdo, no hay problema. Con respecto a los criterios de decisión, estaba comentando si el valor actual neto, el valor presente neto o el VAN, ¿no? Como se le conoce, es mayor a 0, el proyecto es aceptado. Si es igual a 0, es indiferente, ¿de acuerdo? Pero se puede aceptar si es que el proyecto se usa la tasa de descuento como rentabilidad mínima aceptada por el inversionista. ¿De acuerdo? Y por último, si el VAN es menor que 0, se rechaza. Y esto es porque los resultados no cubren la inversión inicial. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Señores, entonces, bueno, primero explicamos la TIR y vamos con algún ejercicio práctico. ¿Qué es la TIR? La tasa interna de retorno. A ver, cuando nosotros tenemos o invertimos en algún lado, lo que esperamos es una rentabilidad. Y esa rentabilidad se basa en se basa en un número. Yo quiero una rentabilidad, si soy conservador, una rentabilidad del 4%, por ejemplo. Si soy moderado, una rentabilidad del 8%. Y si soy agresivo, espero una rentabilidad del 15%. Esa rentabilidad es tu tasa interna de retorno. Esa rentabilidad es tu TIR, ¿ok? Y es un porcentaje, ¿de acuerdo? Representa el rendimiento en términos de flujos de efectivo o de retorno promedio anual que genera una inversión. Nuevamente, si yo ahorita meto plata en algún proyecto, es porque yo estoy esperando una rentabilidad. Y esos flujos de efectivo me van a dar, en términos porcentuales, una tasa. Y esa es la tasa que yo debería de saber. ¿Ok? La tasa de descuento que equipara el valor presente de los flujos esperados con la inversión inicial de un proyecto. ¿Ok?
Y este es un dato importante, el que les voy a dar ahorita. La TIR hace que el BAN sea igual a 0. ¿De acuerdo? Este criterio garantiza que el proyecto obtenga por lo menos el rendimiento requerido. ¿De acuerdo? Es decir, de que nosotros, ahí en esa fórmula del BAN, donde hemos colocado el COC, lo vamos a cambiar por la TIR y lo vamos a igualar a 0. Y vamos a hallar cuánto es la TIR. ¿De acuerdo? Entonces, esa TIR lo que nos tiene que dar es el monto, es la tasa en la que el BAN sea igual a 0. No hay más. Ese es el objetivo principal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el criterio de decisión? Si la TIR es mayor al COC, definitivamente el proyecto se acepta. Esto significa que la tasa de rendimiento que generaría la inversión inicial va a ser mucho más alta que la tasa de rendimiento mínima que debemos de aceptar para la realización de un proyecto. Este criterio garantiza que la empresa obtenga por lo menos su rendimiento requerido. Si la TIR es menor que el COC, se debe de rechazar, ya que la tasa de retorno de la inversión es menor a la tasa de rendimiento de la mejor alternativa descartada. ¿De acuerdo? Entonces, el criterio de decisión sería TIR mayor a COC, aceptada. TIR igual a COC, indiferente. Y TIR menor a COC, rechazada. ¿Ok? Chicos, hasta acá, esta parte, como les digo, no es tan compleja, pero sí hay que prestar mucha atención. Y de verdad espero que lo estén haciendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Nadie tiene ninguna pregunta hasta acá. Está ahí claro, ingeniero. Perfecto. Entonces, ya que nadie tiene ninguna pregunta, vamos a hacer unos ejercicios. ¿Ok? A ver, vamos a ir llamando a algunos participantes. A ver, vamos a llamar al señor Gossing, Anthony Gossing. Anthony, Anthony Gossing. Aparentemente no está presente. A ver, señores, les comento de que el hecho de que estemos en virtualidad no quiere decir de que tengamos que dejar conectadas nuestras cuentas y esperar a la grabación de la clase. El objetivo de participar es de que ustedes aprendan. Y si no están prestando la atención ni teniendo el compromiso que se requiere para esta clase, sinceramente no sé qué tipo de proyecto pueden entregar. ¿Ok? Definitivamente esto se va a considerar en sus notas de participación y en sus notas de evaluación. Este, y ahí sí, de esto sí se está tomando nota, ¿no? Ingeniero Besada, no sé si usted quiere hacer algún comentario al respecto. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, escuchamos. Sí, bueno, alumnos, ustedes en estas últimas semanas, como se está evidenciando, están demostrando poco interés en participar. No es la primera vez en las clases que está dictando el ingeniero Chan o en otras clases también, se les pide su participación. Sin embargo, pues ustedes deciden o no activar el micrófono o argumentar que no se encuentran en su casa o en alguna otra situación, cuando tienen que comprender que el hecho de que el curso sea virtual no significa que por eso ustedes se pueden tomar licencias de ignorar las indicaciones de los docentes o no participar porque simplemente no lo desean. Recuerden ustedes que son alumnos y en este curso tomamos en cuenta todo eso, y si el alumno pues no demuestra interés en aprender, no demuestra interés en participar,
al final lo que va a terminar haciendo es volver a llevar el curso, porque todo esto lo estamos teniendo en cuenta para la evaluación final. Y no se confundan, el hecho de que tengan notas, digamos, de 12 o 13 en los entregables, no significa que por eso en la evaluación final están libres de desaprobar el curso. Ha habido ocasiones donde yo he puesto 0 en examen final y 0 también o notas muy bajas en trabajo final. Porque al final ahí se ve demostrado, pues, cómo ustedes han consolidado sus conocimientos durante todo el ciclo. Y esta falta de participación en la última parte del curso definitivamente afecta a esas últimas notas que valen prácticamente el 50% de toda la evaluación. Entonces ya es decisión de ustedes si participan o no, pero luego no se sorprendan del resultado final. Toda su falta de participación la estoy tomando en cuenta para la evaluación final. Así que espero que a partir de ese momento haya un cambio de actitud, porque caso contrario, pues lamentablemente tendrán que volver a llevar el curso. Yo no tengo ningún problema en desaprobar a toda una clase. Ya lo he hecho antes. Depende de ustedes. Bien, adelante, ingeniero, puede continuar. Gracias, ingeniero Besada. De acuerdo, entonces vamos con Mauricio Gamarra. Mauricio. Sí, buenas. Buenas noches, Mauricio. Sí, buenas Mauricio, noches. mira, acá tenemos un escenario de dos proyectos, ¿de acuerdo? Vamos a revisar el proyecto A. Necesitamos sacar el BAN. Aquí dice que el BAN es 364. ¿Cómo llegamos a ese 364? Un 364. Eh, disculpe, ingeniero, esa parte no la escuché bien. Eh, creo que esa es la aplicación de una fórmula, si no me equivoco. A ver, alumno, Mauricio, ¿qué cosa usted no ha escuchado de la clase? ¿O qué ha escuchado en todo caso? La pregunta que le están haciendo es una pregunta bien básica. Dígame, ¿usted está atento a la clase, señor Mauricio? Sí, sí, ingeniero, estaba escuchando. Ya, Solo y si que esa estás fórmula escuchando, no. ¿por qué no respondes la pregunta? Es una pregunta bien básica en base a lo que el ingeniero ha explicado durante la clase. Por lo menos responde, no hay problema con equivocarse, pero tienes que responder, no puedes decir no he escuchado, ¿ok? A ver, ingeniero, por favor, formúlele otra pregunta al alumno para que responda a ver si efectivamente estaba atendiendo a la clase. De acuerdo, perfecto. A ver, si nosotros tenemos un BAN de 364, Mauricio, ¿aceptamos o no aceptamos el proyecto? Mauricio, Sí, 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 sí lo aceptamos. de acuerdo. ¿Por qué lo aceptamos? Porque está dentro del, de los parámetros pedidos del. A ver, señor Mauricio, dígame una cosa. Bajo el criterio del A BAN, ver, ¿cuándo se aprueba un proyecto? Responde, por favor, Mauricio. Bajo el criterio de evaluación del valor actual neto, ¿cuándo se acepta un proyecto? Mauricio, ¿puedes responder, por favor? Es una pregunta sumamente simple. Sí, Bien, cuando está ingeniero, cuando está en sí. el valor. ¿Cuándo está en qué valor? Mauricio, responde, por favor.
Bien, a ver, ingeniero Valdivia, por favor apunte el nombre y apellido del alumno Mauricio. Tiene 3 puntos menos en la evaluación final. Apunte, por favor, De su nombre y acuerdo. apellido y luego me lo pasa. Bien, si ustedes, De alumnos, no acuerdo. quieren colaborar, pues vamos a comenzar a disminuir puntos para la evaluación final. Así es simple. ¿Quieren o no quieren pasar el curso? Entonces lo más básico que se les pide es escuchar la clase. Se le acaba de hacer una pregunta sumamente básica, todavía indicando el alumno que ha escuchado la clase y no tiene ni idea de la respuesta. Es una pregunta sumamente básica. Ustedes no pueden pasar el curso sin saber qué es el valor actual neto, que es justamente lo que acaba de explicar el ingeniero. Entonces, si no saben algo tan básico que es importante para sus cursos de proyectos, porque el valor actual neto es importante para sus cursos de proyectos, entonces no pueden pasar el curso. Así de simple. ¿Ven? A ver, vamos a continuar con esto. El ingeniero va a seguir haciendo preguntas y pues ante su falta de participación o la clásica no escuché o estoy en un ambiente donde no puedo hablar, pues lamentablemente se les castigará con 3 puntos menos en la evaluación final. Pueden equivocarse, no hay ningún problema en que se equivoquen, pero no puede ser que no sepan nada o qué cosa responder de lo que se les pregunta. ¿Ok? Así que a partir de este momento vamos a comenzar a hacer eso, por favor, ingeniero Luis. Continúe, por favor. De acuerdo. Y hay que empezar ya a ser más severos con la participación, porque de verdad es inaceptable de que los chicos pasen un curso tan importante como formulación y evaluación de proyectos sin saber esos conceptos tan básicos. ¿Ok? Listo. Entonces vamos con eh, Yuri. Yuri Escalante. Presente, ingeniero. Yuri. Presente, Yuri, ingeniero. ¿Me ¿estás en escucha? mute? Sí, te Soy escucho. presente. Te escucho, Yuri. Cuéntame, ¿cómo sería la fórmula para hallar el BAN del proyecto A? Del proyecto A. Sí, correcto. De la, la fórmula sería sacar el valor actual del año 1 y que se llama y sumarle del año 2. El proyecto A no tiene año 2. Hay año 0 y año 1. A ver, ¿me dictas cómo sería? El año 0 sería ¿De acuerdo? 1000. El año 0 menos 1000 ¿Ya? más. Eso se dividiría se dividiría entre 1 más la inversión inicial. No, sería el flujo esperado entre 1 más la tasa La inversión elevado inicial, al periodo que estamos evaluando. ¿De acuerdo? claro. 1 más Ajá, y la tasa sumando. elevado al periodo de evaluación. El flujo Ujú, esperado entre 1 más la tasa para el periodo de evaluación. ¿Ok? ya, Chicos, acá ok. súper importante con este dato que les voy a dar. El Excel nos hace estas fórmulas. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, si bien es cierto, esta es la manera este, como, que a nivel de metodología debemos de usar, Excel nos puede ayudar haciendo la siguiente fórmula. La inversión inicial más BNA de los flujos, de la tasa con respecto a los flujos. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula a nivel de Excel. Esta fórmula deben de tenerla en mente para lo que vamos, para los siguientes ejercicios. En ese sentido, chicos, si el BAN es 364, ¿cómo hallamos la TIR? La TIR también nos lo da el Excel. Ponemos la fórmula TIR y jalamos los flujos que que tenemos para este proyecto, que en este caso es 1000 y 1500. La TIR sería de 50%. Y acá tenemos la misma información. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa
cuando tú prestas. Cuando tú prestas, estás en el escenario A. O sea, tú estás invirtiendo ahorita 1000 y en el año 1 te van a pagar 1500. El BAN es de 3,64 y la TIR es del 50%. Pero si tú pides prestado, ¿ya? Tú te estás capitalizando con 1000, pero en el año 1 vas a tener que pagar 1500. El BAN va a ser de menos 364 porque tú eres quien está recibiendo esto a pesar de que la TIR es del 50%. ¿Qué nos quiere decir este indicador? De que independientemente de la TIR, es importante revisar el BAN, ¿ok? Porque el BAN nos va a decir si es económicamente viable en términos monetarios y la TIR nos va a decir si es económicamente rentable en base a porcentajes, ¿ya? Pero una siempre tiene que ver con la otra. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando hay múltiples retornos? ¿Cómo hallamos el BAN? A ver, Ángela Chávez. Ángela. Ángela Chávez. Pero vamos a apuntar a Ángela Chávez. Qué pena, chicos, que tengamos que estar, que en un octavo ciclo tengamos que estar haciendo estas reducciones de puntos porque no están atentos. De verdad, sí deja mucho que desear. La siguiente persona en participar va a ser Nicole Bendezú. Nicole Bendezú. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás, Nicole? Buenas noches. Nicole, ¿puedes explicarme cómo puedo sacar el BAN del escenario A, del proyecto A, en el escenario de múltiples retornos? ¿El BAN, ingeniero, o el TIR? El BAN, ¿verdad? El BAN. Ya, vendría a ser el flujo esperado entre, me parece que es entre, bueno, eso es igual, ¿no? Sería entre el año como que anterior, ¿no? No. A ver, a ver. Sería, ajá, o sea, sí lo tengo, pero sería como que el flujo esperado en sí entre el 1 A ver, más la tasa alumnos, interna de retorno. recuerden que para poder llevar este curso, ustedes han llevado previamente el curso de gestión financiera. O lo han llevado con el profesor Bustamante, o lo han llevado con el otro profesor que también dicta este curso en las otras secciones. ¿Ok? Dentro del contenido del curso de gestión financiera se encuentran los conceptos de valor presente y valor futuro. O sea, eso no es nuevo. Ustedes se han llegado a este curso es porque tienen que saber qué es un valor presente y qué es un valor futuro, cómo se calculan. En el caso del valor presente, que se utiliza justamente para poder hallar el valor actual neto, consiste siempre en dividir el flujo entre 1 más la tasa de descuento, que son las tasas que ha explicado justamente hoy día el profesor Luis. ¿Ok? Y eso se eleva al tiempo de distancia entre donde se encuentra el flujo y el periodo actual. ¿Ok? Porque tú lo que quieres hacer es traer ese flujo futuro al presente, teniendo en cuenta que el dinero tiene un valor en el tiempo. Y ese valor en el tiempo es justamente el costo de oportunidad del accionista. El COP o el costo de oportunidad de la empresa, el WACC, que es lo que ha explicado hoy día el ingeniero Luis. Entonces, el tema de cómo traer al presente un flujo futuro o un valor futuro, cómo traerlo al presente, no es un tema nuevo de este curso. Es un tema que ustedes ya deben conocer de gestión financiera, porque si no, no hay forma que hayan llegado aquí. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir, por favor,
que si no recuerdan bien estos temas de gestión financiera, traten de repasarlos un poco, o si no, durante la clase cuando se explique, y si algo no queda claro, pregunten. Bien, pero me da la sensación de que pareciera de que no han querido hacer ninguna pregunta durante la clase, o no han atendido, porque si no, no entiendo por qué no saben qué responder. ¿Ok? Eso de dividir el último sobre el primero, eso no es valor presente. Eso es calcular una variación de un periodo a otro, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto hoy día. ¿Ok? Y es más, no entiendo por qué el error si hace un momento, hace unos segundos, el ingeniero en la parte A ha hecho el cálculo del VAN, del valor actual neto. O sea, lo acaba de hacer hace 2 minutos. ¿Cómo no pueden saber después de 2 minutos cómo se calcula? O sea, definitivamente no están escuchando, porque no le encuentro otra explicación. ¿Cómo algo que se ha mencionado y se ha calculado hace 2 minutos, ahora de pronto no se sabe? Bien, o sea, estas cosas no pueden seguir ocurriendo. No pueden seguir ocurriendo y lamentablemente, pues, muestran muy poca voluntad ya en esta parte final del curso, la cual es la más importante de todas. De aquí en adelante se vienen los casos. Este sábado yo voy a explicar el primer caso. Y luego, en las siguientes clases, ustedes van a tener que resolverlos. ¿Pero qué van a resolver si ni siquiera están prestando atención a las clases? Y dudo siquiera que luego vean las grabaciones. ¿Ok? Miren, vamos a hacer algo bien simple. En las últimas clases, que son los casos, si no están presentes primero en la clase, vamos a comenzar a descontar puntos del trabajo y del examen final. Si no están presentes, porque el no estar presente está bien, qué fácil, no estoy presente, entonces no me evalúan. Pues no, si no estás presente, vamos a comenzar a descontar puntos. Y no es necesario tomar asistencia, porque yo tomo asistencia. Tengo un reporte del Teams que me permite descargar los que entran y cuánto tiempo están en la sesión. Yo tengo control sobre todo eso. Entonces, si ustedes no entran a las últimas sesiones, donde van a tener que practicar, entonces pues van a tener menos puntos. Por cada sesión que no estén, van a tener menos puntos en el examen final. Pueden tener hasta negativo en el examen final. Y aquellos que se conectan a las clases y están conectados y no sabemos qué estarán haciendo, porque evidentemente no sé qué están haciendo para no responder a las preguntas, pues ellos también tendrán menos puntos. Cuando se les llame y no quieran responder, o se les llame y evidencien que no han prestado atención o que no están intentando resolver los casos, entonces tendrán menos puntos. Y prácticamente pues llegarán jalados al examen final. Pero eso es decisión de ustedes. ¿Se dan cuenta? Es simplemente decisión de ustedes. Lo único que se les está pidiendo es que hagan lo más básico. Lo más básico es prestar atención a las clases. Como digo, te puedes equivocar en las soluciones, pero no me puedes evidenciar de esta manera de que no estás atendiendo. ¿Ok? Bien. Luis, Listo. Ingeniero, vamos a pasar al siguiente sí, indicador sí, Luis, escúchame. porque Evidentemente, ¿me escuchas? Evidentemente, la mayoría de sí, los alumnos pues no están prestando atención porque si no participarían de manera proactiva. Entonces vamos a ir de correcto. frente o más con la solución de esos ejercicios y ahí finalizamos la Ujú. clase, a menos que algún alumno quiera intervenir. Bien, adelante, Luis. De acuerdo, muchas gracias. Este, con respecto a un escenario de múltiples retornos, básicamente el VAN quiere decir que se debe descontar de esta manera. Primero, vamos a calcular el valor presente del año 1, que sería dicho flujo estimado entre 1 más la tasa de descuento elevado al periodo, que en este caso es 1. Para el año 2 sería el mismo flujo estimado del año 2 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado al número del periodo, que en este caso es 2. Y luego el VAN simplemente sería la sumatoria de todos. Tal como les comenté, la misma fórmula la tenemos en Excel. El flujo inicial más BA de esta tasa con respecto a estos flujos.
¿De acuerdo? Es lo mismo. Entonces, para sus evaluaciones, les recomiendo de que vayan aprendiendo las fórmulas que tiene el Excel. ¿Cuál es la TIR? La TIR es igual a simplemente dicha fórmula con estos valores. Aquí estamos estimando, ¿verdad? La TIR es dicha fórmula de todo el flujo, ¿ya? Con respecto a una estimación. Esta estimación de 10 millones, perdón. Esta estimación de 10 millones se está definiendo básicamente por un escenario en el cual nosotros deberíamos de identificar con respecto al tiempo. O sea, para este caso, tenemos 2 años transcurridos, ¿no? Y el escenario de dicha tasa es importante de que se coloque como estimación para poder determinar el flujo correcto para que el bank nos dé cero. ¿De acuerdo? Para este caso, esta fórmula no necesariamente se va a utilizar de esta manera. Normalmente vamos a utilizar la fórmula de TIER con respecto a la corrida de años en el que tenga nuestro proyecto. ¿De acuerdo? El último escenario serían los proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa? Si yo tengo un proyecto A con un flujo de -100 y un año 1 de 200, vamos a tener un band de 82 con una TIR del 100%. Para un proyecto B, vamos a tener una inversión de 10.000 y un año 1 con un rendimiento de 15.000. Un band de 3.636 y una TIR del 50%. Si se dan cuenta, la fórmula de TIR es lineal. Entonces, para proyectos mutuamente excluyentes, ¿ya? El año 0 sería simplemente la diferencia del proyecto B menos el proyecto A. Para el año 1 sería el mismo flujo. El van de dicho proyecto, el van de esta diferencia vendría a ser la misma fórmula en base a los flujos que ya hemos calculado. Y dicha tier sería lo mismo, una tier lineal corrida en base a la cantidad de flujos que tiene este escenario. ¿De acuerdo? Por último, quiero pasar, ¿no? Ya, ya que no hemos podido tener la participación acá de los chicos, vamos a pasar de frente al escenario del último indicador, que es el ratio de beneficio-costo. ¿Qué significa beneficio-costo? Los beneficios son básicamente los flujos que yo voy a recibir durante el tiempo. Y el costo es cuánta plata yo le he metido al proyecto. ¿Ok? Entonces, el ratio beneficio-costo también se conoce como índice de rendimiento y se obtiene dividiendo el valor actual de dichos flujos que estoy esperando, flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4, flujo n, ¿de acuerdo? Traídos al presente entre la plata que yo le estoy metiendo, o sea, la inversión inicial. Para cualquier proyecto de inversión, el BAN y el ratio del beneficio-costo conllevan a la misma decisión, de aceptar o rechazar esta alternativa. ¿Cómo se expresa? Expresa el rendimiento relativo del proyecto. Es diferente al BAN, que representa una aportación económica. Ojo, el BAN es en unidades monetarias. Cuando ustedes respondan una pregunta sobre el BAN, tienen que poner esto es 500 soles, dólares, unidades monetarias. ¿De acuerdo? El ratio de beneficio-costo es un coeficiente. ¿Ok? Entonces, el índice de rendimiento nos indica el número de veces, expresado en forma de coeficiente, que el proyecto actual de los flujos de efectivo esperados del proyecto contiene la inversión inicial. ¿Cuántas veces mi beneficio tiene mi aporte de capital? ¿De acuerdo? Este criterio de decisión se debe aceptar el proyecto solo si los flujos efectivos esperados, los flujos de efectivo esperados debidamente descontados o actualizados sobre la inversión inicial es mayor que 1. El ratio de beneficio-costo no es nada más que una división, un numerador y un denominador.
Si es mayor a 1, quiere decir que el numerador es mayor que el denominador. En ese sentido, sería que el beneficio es mayor que el costo. Si es menor a 1, quiere decir que el costo es mayor que el beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida que el ratio de beneficio-costo supere la unidad, el proyecto será más bondadoso en cuanto al rendimiento. Este método conduce al mismo resultado de criterio del BAN, del valor actual neto. ¿De acuerdo? Este ratio te dice lo mismo. Si B entre C es mayor que 1, entonces el BAN es mayor que 0. Esto significa que se está recuperando la inversión realizada y generando un aporte adicional. Si el ratio B entre C es igual a 1, va a resultar indiferente. Y si el ratio B entre C es menor a 1, no conviene realizar el proyecto ya que no se va a recuperar dicha inversión. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente, para explicarles un, este, para explicarles un pequeño escenario. Si yo tengo una inversión inicial y tengo 2 años de flujos esperados, ¿qué es lo que tengo que hacer si es que debo de asumir un costo de oportunidad de capital del 13%? Debería de traer este año 1 a inversión inicial, quiere decir 10.000 entre 1 más el 13% elevado a la 1. El siguiente sería 3.000 entre 1 más 13% elevado a la 2. Y ambos flujos deberían de ser mi beneficio. Ese beneficio dividido entre mi inversión inicial me debe de dar el ratio de beneficio-costo. En ese sentido, lo que nosotros vamos a tener es de que los flujos traídos al presente van a tener un valor de 11.199. Y esto dividido entre los 100.000, que es mi inversión inicial, ¿ok? Me va a dar 1.12. ¿Qué quiere decir 1.12? Un ratio de beneficio-costo mayor a 1. Y eso quiere decir de que estamos teniendo rentabilidad. ¿De acuerdo? Hasta acá llega la clase, señores. Los que quieran o los que tengan alguna pregunta. Cristian, te Ingeniero, escucho. buenas noches. Buenas Disculpe, noches. al inicio de la primera pregunta comentó de por qué el BAN se estaba considerando 364, si no mal recuerdo. 369. Ah, 69, perdón. 364, sí. Ah, ok. Ingeniero, ¿está bien? Que lo había respondido que era por chat, es porque el BAN tiene que ser mayor a cero, entonces si es mayor a cero, quiere decir que sí es rentable y por ello sí se Correcto. considera, ¿no? ¿Estaré bien? ¿Sí? Sí, sí, correcto. Está bien la respuesta, Cristian. Ah, ok, ingeniero. Y otra consulta, ingeniero. En en lo que sacó de los años en el beneficio-costo, ¿Acá? sí, había puesto que era el primer año, segundo año, me parece, no sé si me equivoco, pero había sacado elevado a la 1, elevado a la 2. Eso es el flujo, ¿no? Esperado, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Ese es el BAN. O sea, Ah, estoy el BAM. trayendo estos al presente. Ajá. Este flujo al Ah, ok, ok. presente, este flujo al presente. Estoy Ah, trayendo el valor actual neto de los flujos. ujú. Ok, ok, ingeniero. Y última consulta, ingeniero. Para la parte financiera, o sea, ahora que estamos en Excel nosotros, en nuestro proyecto, es el tercer avance, podemos considerar cualquiera de los dos tipos de fórmula, ¿no? Tanto como nos enseñó de forma tradicional, una fórmula así matemática, ¿no? O también con la ayuda del Excel, ¿no? Del TIR y el BAN. Cualquiera No de hay los ningún dos es problema, ¿verdad? válido. El objetivo es de em, que podamos concluir bien qué nos dice este número, independientemente de cómo lo saquemos. Lo más importante es la conclusión, la interpretación que nosotros le demos a los números. Ya. Esa era mi duda, nada más, ingeniero. Gracias. Gracias, Cristian. Listo, señores. Entonces, hasta aquí, esta es la clase. Em, espero que
que con todo lo que hemos estado conversando con el ingeniero Besada y recomendándoles, Ingeniero. tengan al menos las intenciones de mejorar, ¿no? Y de aportar más. ¿De acuerdo? Tengo algunas preguntas adicionales, Joana. Sí, ingeniero. Lo último que explicó usted en ese ejercicio que hizo usted, justo se le entrecortó y no pude escucharle bien porque se le estaba entrecortando. Lo que es múltiples retornos. El tema de múltiples retornos. De Sí, acuerdo. se le estaba Ya, entrecortando y no pude. lo revisamos en breve. Edgar, ¿tienes una pregunta? Sí, ingeniero, buenas noches. Mi pregunta era en la fórmula del ratio de beneficio-costo, ¿por qué no se le considera el signo negativo a la inversión? Ah, sí, es con respecto al valor absoluto. Lo que pasa es de que para un beneficio-costo, si tú le colocas en el negativo a la inversión, ya, el ratio te va a salir negativo, ¿no? O te puede dar positivo si es que tienes flujos estimados negativos y al final ese valor actual neto es negativo y negativo con negativo se vuelve positivo y no te daría un ratio eh, de veracidad, ¿no? No podrías interpretarlo bien. Tienes que colocar el monto que estás invirtiendo, no como flujo, sino como monto. ¿De acuerdo? Edgar, Sí, ingeniero. Gracias. perfecto. Yonavan, Señor, buenas noches. Disculpe, la parte de múltiples retornos, no le ¿ya? entendí muy bien por qué lo estimaba por 10 millones y algunos no lo consideraba eso. Por favor, De ingeniero. acuerdo. Ahorita lo vemos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta adicional? Hasta Ok, ahí, ingeniero, todo claro, gracias, más bien. gracias. A ver, con respecto a múltiples retornos, ¿no? ¿Por qué la TIR se ha estimado con 10 millones? Es la pregunta, básicamente. Bueno, para este caso, ¿se ve mi pantalla? Sí se puede visualizar, ingeniero. Sí, ingeniero. De acuerdo. Entonces, a ver, para la función TIR, ¿ya? Lo que pasa es de que acá hay un tema de interacciones, ¿ya? La estimación es opcional y es el número en que nosotros deberíamos de estimar que podría aproximarse el resultado. Lo que pasa es de que si nosotros colocamos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el Excel cuando hace interacciones a veces te llega a una sola interacción en la cual simplemente te bota un número que no necesariamente responde al cálculo que tú quieres hacer. No sé si ustedes, no sé, los que han llevado ingeniería industrial, han llevado resistencia a materiales, inclusive los que han llevado ingeniería civil, y estoy seguro de que los de sistemas también conocen acerca de la función buscar objetivo. Entonces, la función buscar objetivo hace interacciones. Y normalmente, en algunos casos, cuando tú colocas una interacción, ya, el software lo que hace es simplemente interactúa hasta que llega un resultado, pero a veces ese resultado no necesariamente te da el valor que tú estás buscando. Entonces, la estimación que nosotros estamos haciendo de 10 millones es las veces que, la estimación que estamos haciendo de 10 millones es las veces que tiene que ser la interacción, porque son aproximadamente, son 2 años más. O sea, nuevamente, esto de la interacción, nosotros lo hemos puesto a nivel de enseñanza, solo para ver la cantidad de interacciones que debería de hacer la fórmula para poder llegar a una TIR real. ¿De acuerdo? Este, pero nuevamente, esto de TIR, ustedes no tienen que enfocarse en eso. Tienen que enfocarse en cómo se halla la TIR, y la TIR es simplemente una corrida básica lineal entre una cantidad de flujos
que correspondan. Por ejemplo, si yo tengo estos flujos, una inversión inicial de 10.000, un flujo 1 de 6.500, un flujo 2 de 7.500, la TIR no es nada más que los valores que tenemos acá, 25%. ¿De acuerdo? El tema de la estimación es por un tema de cantidad de interacciones. ¿Ya? Y en realidad no es algo a lo que le deberíamos de prestar atención. Es básicamente comprender cuál es el fondo de la fórmula de TIR. ¿De acuerdo? Traer el BAN a un valor de 0. ¿Ok? Joana y no recuerdo quién más, pero espero haberles contestado su pregunta. Ingeniero. Excelente. Bueno, chicos,